Podríamos decir que las enfermeras están en pie de guerra, podríamos decir, o podrían llegar a estar por ese Real Decreto que plantea el Gobierno del Partido Popular con el ministro Alonso a la cabeza y que de alguna manera hace perder competencias al sector de la enfermería en nuestro país. Joaquín Fernández es el máximo responsable del sindicato SATSE aquí en nuestra comunidad. Joaquín, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué está pasando? Real Decreto que plantea el Gobierno del Partido Popular, de alguna manera que resta competencias a los enfermeros y enfermeras. Mira, voy a intentar explicarlo de una forma sencilla y coloquial. Actualmente, desde hace un tiempo, las enfermeras y enfermeros realizan una serie de funciones cotidianas. Entonces, esas funciones cotidianas, a través de la ley del medicamento, ya se dice que se le obliga o se le ordena al gobierno que tiene que desarrollarla, y entre ellos están esas competencias, recoger una serie de actuaciones que son cotidianas, sí, pero que no tienen amparo legal. Entonces, se llega a un consenso con el Ministerio, después de 90 borradores, se llega a un consenso. Ese consenso se plasma en un borrador de Real Decreto. Ese borrador se firma por el ministro, se firma por los representantes de la Mesa de la Profesión Enfermera y se firma en el Palacio de la Moncloa en el 2013 en presencia del señor Rajoy, del presidente del Gobierno. ¿Qué es lo que recoge ese decreto? Pues lo que hace es, como decía antes, dar una situación jurídica de amparo a las funciones que realiza la enfermera cotidianamente. Entonces eso se pacta. Empieza un trámite pues para llegar al Consejo de Ministros para que lo apruebe, el Consejo Interterritorial, donde están representados todas las comunidades autónomas con sus consejeros de salud. Sí. Se aprueba por unanimidad por todos los consejeros de salud, luego pasa al Consejo de Estado, se aprueba por unanimidad, llega a la Comisión de Secretarios 2 días antes de aprobarse, el día 23, dan un informe favorable y en el último momento el ministro modifica unilateralmente la redacción, que no es la pactada, y in extremis, como decimos, con alevosía y nocturnidad. La enfermería se siente totalmente engañada, lo que podía ser algo de satisfacción, pues es todo lo contrario, y modifica el Real Decreto. El Real Decreto lo que hace es decirle a la enfermera que hay una serie de medicamentos que son de prescripción médica, que solo puede recetar el médico, pero que autoriza a la enfermera a su indicación, a su uso y a su dispensación, pero siempre con un protocolo único para todo el Estado que se negociará entre el Ministerio, la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Enfermería. No se está diciendo que vaya a prescribir, es usarlo. ¿Eso qué traducción tiene cotidiana en la actividad? Pues como el ejemplo que pongo, y además el más conocido por todo, la vacuna antigripal es un medicamento. Y como medicamento, en ese Real Decreto, dice que no lo puede usar una enfermera, que actualmente se usa a través de los protocolos que existen. Por lo tanto, un paciente que llegue a la consulta de una enfermera, si ese Real Decreto se aprueba, no podrá administrar la vacuna antigripal, tendrá que derivarlo al médico, el médico, siguiendo la normativa, el Real Decreto al pie de la letra, tendrá que establecer un diagnóstico, prescribir un tratamiento que sería la vacuna, recetarlo y darle una guía de indicación de protocolo a la enfermera para que lo aplique y luego hacer un seguimiento. ¿Y eso qué supone, no? Porque es un trámite más lento quizá que lo que se lleva a cabo ahora, porque ahora mismo, ¿cómo están las cosas? Es decir, la vacunación antigripal, uno acude a su centro de salud y es la enfermera quien procede a administrarle ese fármaco, correcto, ese medicamento. Si se aprueba este Real Decreto finalmente, si no se echa atrás, ¿qué va a pasar? Las consecuencias ¿Qué consecuencias tiene para la población? Para la población. De momento que va a ser un colapso de toda la sanidad del Estado y en concreto de Navarra. Las 5.500 enfermeras de Navarra no van a poder hacer eso sin que previamente, individualmente, haya visto el médico a cada uno de los pacientes o cada uno de los aspirantes a que se le ponga la vacuna. Eso creará un colapso y eso, como se comentaba ayer con el consejero,
es como una frase muy coloquial que dice yo invito y tú pagas. O sea, el Ministerio ha hecho el decreto, pero ahora las consecuencias las van a sufrir las comunidades. Bueno, ¿qué les ha transmitido el consejero de Sanidad, Fernando Domínguez? ¿Se va a aplicar si finalmente sale adelante el Real Decreto en Navarra? ¿Se van a plantar los enfermeros en una huelga asistencial? ¿Qué conversación han mantenido con el consejero, el titular de Salud? Bueno, te matizo, una huelga asistencial, no competencial. O competencial, perdón. Que la ha convocado el ministro, porque claro, te marca una ley, una normativa, es un Real Decreto y tú tienes que cumplirlo. Efectivamente. Pues entonces tú cumples ese Real Decreto y ya estás en huelga competencial sin quererlo. Sí. Entonces el consejero, desde luego, no entiende tampoco esta situación, no lo entiende, entiende que esto va a provocar un colapso en el Servicio Navarro de Salud, le preocupa evidentemente muchísimo, tanto a él como al director general de Salud, y están buscando medidas que vemos de difícil aplicación, porque lo que no puede una comunidad es saltarse un Real Decreto básico. Entonces, pero en el caso, de todas formas, estamos hablando de un hipotético caso, porque el Real Decreto se ha aprobado en el último Consejo de Ministros del día 23 de octubre, pero no se ha publicado, cosa que llama la atención. Están en tránsito, ¿no? Está ahora mismo paralizado. Un detalle que un Real Decreto lo aprueba el Ministerio, lo aprueba el Gobierno y se publica en una semana. Hace ya 3 semanas y todavía no se ha publicado. Bueno, porque quizá puede estar repensando el Ministerio de Sanidad el asunto, ¿no? Entonces, volviendo al tema del consejero, lo que se le pidió, y está de acuerdo, que si ese Real Decreto se publica, él tiene que solucionar esta situación sanitaria aquí que se va a producir en Navarra. Y entonces, pues lo que se plantean, que si las distintas alternativas que están haciendo ahora estudios técnicos, no son viables, pues de recurrirlo al Supremo y solicitando su paralización de forma cautelar hasta que... ¿Y ha habido un compromiso exacto del Gobierno de Navarra para recurrirlo? Para que si no se llega a un acuerdo y se publica, desde luego el consejero dirá que se llegará a ese momento en que el Gobierno recurra ese decreto o solicite su paralización de forma cautelar hasta que se llegue a un nuevo consenso con el texto. Bueno, la verdad es que la cuestión parece complicada, pero es verdad que está un poco en stand-by, como se suele decir, ¿no? En el caso de que esto se llegara a efecto y una enfermera, por ejemplo, vamos a ser muy claros, ¿no? Administrara un medicamento que en principio tendría que ser revisado por el médico siguiendo ese protocolo, pues no sé ese Real Decreto. Ese Real Decreto, norma, efectivamente, ¿no? De mayor rango, efectivamente. ¿Qué podría ser? ¿Podría ser condenada una enfermera o un enfermero por intrusismo profesional? Totalmente. ¿Y esto ya ha sucedido? Eso ha sucedido hace poco en Valencia, una enfermera que se le ha condenado por 2 años de inhabilitación por administrar un paracetamol, que lo puede comprar cualquier ciudadano en una farmacia, por darle un paracetamol a un paciente, y hubo unas consecuencias y una reacción, y se le ha condenado. Entonces lo que nosotros pedimos es, o sea, tú vas a una farmacia, te dan sin ningún problema, te dispensan una serie de medicamentos y ahora al enfermero, que tengo que matizar también, que es de las profesiones que más formación, que más han evolucionado desde el punto de vista de conocimientos técnicos y de formación académica y universitaria, sin embargo, en el aspecto jurídico se ha quedado a décadas, no ha evolucionado, ¿no? Entonces está capacitado desde el punto de vista, como digo, de créditos formativos, quizás sea en España, donde la enfermera tiene una formación mayor que en el resto de Europa. Pero en ese Real Decreto se plantea incluso una formación mayor, unas determinadas clases o cursos para poder bueno, pues administrar esos medicamentos. ¿Se exige una formación mayor? Pero sí. Pero que eso se aprobó en su día y desde luego hoy día el 70% de las enfermeras navarras y del resto del Estado, pero en concreto las enfermeras, el 70% ya tiene ese curso hecho y en cuestión de 24 horas se le da la acreditación y además lo ha hecho de forma gratuita, que no se le ha cobrado por ninguna de las 2 organizaciones que han facilitado esa formación, ha sido gratuita y el 70% lo tiene hecho. Esa formación es voluntaria. O sea que las mismas enfermeras que ahora mismo tienen esa formación, si quieren, solicitan la acreditación para poder indicar, usar y dispensar ese medicamento o no la utilizan. Y también matizar, como decía el presidente del Consejo General de Enfermería de España, allí aquí en Navarra, que
ningún país del mundo donde la enfermera está capacitada para dispensar medicamentos, o sea, a todas se le exige la acreditación, en todos los países se le exige la acreditación, y España, evidentemente, también se le exigió. De todas formas, eso ya se planteó en una ley en su día. Sí, sí. Bueno, momento de presión, ¿qué medidas se van a adoptar en el futuro más inminente? Pues esperemos que el Real Decreto siga paralizado, que no se publique, porque una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, al día siguiente entra en vigor, pero que si alguna enfermera, como hemos dicho antes, sigue realizando la actividad que hace ahora mismo, ya será ilegal, entonces se le puede condenar por un delito de intrusismo. Y un detalle muy importante es que las pólizas de responsabilidad civil que tenemos todos los profesionales no cubren eso, porque no está dentro de tus funciones. Por lo tanto, ni la póliza del Servicio Navarro de Salud, ni la de los colegios profesionales o los privados, te lo cubren, El problema, por tanto, se agrava considerablemente. Se agrava porque eres tú la que vas a tener que dar la cara con tu patrimonio civil ante una demanda que te puedan poner. Así es. Bueno, y entonces, si eso llega, lo que sí se hará por parte de la Mesa de Profesión Enfermera es enviar a todas, que ya está elaborada, a todas las enfermeras de España, las 5.500, como digo aquí en Navarra, una guía por si algún director de área de enfermería, algún gerente o algún jefe de servicio le dice que tiene que seguir con las actuaciones que hoy día realiza, y entonces que sepa la responsabilidad que tiene, que va a quedar allá sola, y que ahí y que es ilegal, y que lo único que se le pide es que cumpla la legalidad, lo que dice el ministro. Bueno, pues nos quedamos con esta reivindicación de enfermeros y enfermeras de Navarra, que en este caso están luchando por mantener la profesión en la cota de profesionalidad que tiene, ¿no? Y quizás no retrotraerse al pasado, ¿no? Realmente, 40 años atrás, dice Joaquín Fernández, responsable del sindicato SATSE Navarra. Gracias, Joaquín, por acompañarnos, y esperemos que ese Real Decreto pues no salga adelante como deseáis, ¿no? En este caso toda la profesión, esas 5.500 personas que se dedican a la enfermería en Navarra. Gracias, de verdad. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno, abrimos hoy el programa, ya ven, con temas reivindicativos de salud, y ahora ya cambiamos de tema, vamos a aligerar un poco los contenidos, vamos a hablar enseguida de ópera, de Rigoletto, también hablaremos de cine con nuestro crítico Fermín Martínez, y también de música flamenca con Ángel Ocray. Su última obra nos la presenta también nuestra compañera Itxaso García. Que pronto se nos va las cositas del ayer, los recuerdos que quedaron en cualquier amanecer, tus besos que se van, tu mirada que se aleja, en la noche me pregunto y no hay una respuesta. Hoy estamos con Ángel Ocray, precursor del flamenco pop en Navarra. Podemos considerarle que presenta su nuevo disco Sintiendo el alma y que quería hacerlo aquí en su barrio, en La Rochapea. En La Rochapea, claro. Hay que defender un poquito el barrio, ¿no? Y darle un poquito de promoción, ¿no? Es importante, ¿no? Sentirnos parte del barrio y ser parte viva de su cultura y de su historia. A mí, la verdad, me gusta ser del barrio y por lo menos representar un poquito en este sentido, con este estilo de música, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en el nuevo disco, en Sintiendo el alma? Mucho flamenquito, mezclado con pop, con mucha fusión y con muy buenos músicos que han colaborado, como José María Cortina, Angie Bao, la colaboración de Juan José Suárez Paquete, es guitarrista de la Barbería del Sur, y luego la producción de Jesús Carbonell, que es el productor del disco, que es de San Adrián, de aquí de Navarra, y mucha gente que ha colaborado en el disco de aquí de Pamplona. Y con ese título, Sintiendo el alma, ¿qué vamos a encontrar de Ángel Ocray en este nuevo disco? Aparte de encontrar cosas nuevas sobre mí, yo mismo me he encontrado a mí mismo, ¿no? con mucha más sabiduría en la música, que es un disco mío totalmente, está creado por mí, el 100%, quitando una versión que hago de Antonio Vega, que es El sitio de mi recreo, que la hemos metido por bulerías un poquito. ¿Cómo ves un poquito el desarrollo del flamenco pop en Navarra? Va mejorando, ¿no? Cada vez hay más afición, lo hemos podido ver este verano. Yo imagino que para ti es un motivo de alegría. Es un motivo de alegría, sí, porque yo ya llevo años en esto, en la música, defendiendo el flamenco en Navarra, porque al fin y al cabo es un estilo de música que cuesta, ¿no? Yo cuando empecé, pues era difícil tocar en un sitio
donde podían escuchar flamenco. Y que el flamenco que yo hago es más comercial, es para todo tipo de gente, pero esto de los festivales que está viendo ahora está muy bien porque eso ayuda a que entre este estilo de música aquí, ¿no? La discográfica ha anunciado que estará en el Corte Inglés, Mediamar, en casi todos los puntos de venta, aparte de físico y digital. También estará en las redes sociales, donde se lo podrán descargar legalmente. Luego ya habrá alguno que se lo descargará pues como quiera descargarlo, ¿no? Pero bueno. Dejamos aquí también un mensaje, ¿no?, para insistir en que los artistas hacen mucho daño esas descargas ilegales. Pues la verdad que sí, ¿no? Porque al fin y al cabo es un trabajo que cuesta dinero, es un trabajo no solo del artista que lo graba y que lo canta, sino la gente que hay alrededor, ¿no? La gente que ha grabado el videoclip, la gente que ha hecho la carátula del disco, la gente que ha masterizado el disco, que ha hecho la producción. Y la verdad que es un trabajo muy fuerte. Para el músico en sí es un reconocimiento fuerte, ¿no?, que compren el disco. Estoy muy contento con este trabajo, que espero que lo escuchen y que pronto daremos la fecha de presentación en Pamplona. Estamos cerrando varias fechas fuera de Pamplona, pero a mí la que me importa es la de Pamplona. Quiero defenderlo aquí con todo el cariño y que lo escuchen y que ya me dirán. Estoy en los medios de Facebook y Twitter y en el barrio de La Rocha casi siempre estoy por aquí con la guitarrita. Pues nada, nosotros también esperamos ansiosos esa fecha de presentación por ver un navarro defendiendo el flamenco en una comunidad que poco a poco va entrando en ese estilo musical. Muchísimas gracias, Ángel, y que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros, de verdad, de corazón. Palabra. Bueno, pues del flamenco a la ópera, y tenemos al director musical de Rigoletto, la obra de Verdi que podremos ver este sábado en Baluarte con la Asociación de Amigos de la Ópera tocando palmas, ¿eh? Eso no lo han visto, pero igual lo han oído. Oliver, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. También te gusta el flamenco, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Yo la verdad es que disfruto mucho en realidad de músicas muy diversas, ¿no? Pero el flamenco es uno de mis palos favoritos, digamos, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. No, un placer, gracias a vosotros. La verdad, contar con vosotros. Eduardo Solano, gerente responsable de la Asociación de Amigos de la Ópera. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien. Bueno, encantado ¿cómo de estar está aquí. la Asociación de Amigos de la Ópera? ¿Con qué producciones de tal calado, ¿no? Pues sí. En las últimas fechas. Culminando el 25 aniversario en honor a Julián Gayarre con uno de los títulos que más famoso le hicieron, que precisamente es Rigoletto, ¿no? Bueno, María del Rincón viene de la Universidad de Navarra, ¿verdad, María? Sí. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida. muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tiene que ver en este caso la Universidad de Navarra con Agao, con Oliver y con Rigoletto, en definitiva? Pues tenemos un convenio con la Asociación Gayarre de Amigos de la Ópera, varios colegios mayores femeninos de la Universidad de Navarra, y aparte de recibir formación de ellos con tertulias, otro día tuvimos a Oliver hablando para las residentes de los colegios mayores, también tenemos la oportunidad de participar en unos talleres y estamos dentro de la producción de Rigoletto en este caso este año y aprendiendo con ellos, la verdad. Bueno, uno de los títulos más representados de todos los tiempos, Eduardo. Sí. Si tuviéramos que describir esta ópera, ¿con qué palabras seríamos más justos, no? Bueno, la ópera favorita de Verdi, para empezar, ¿no? Y una de las más conocidas de todos los tiempos. ¿Quién no conoce la Donna e Mobile? Seguramente el área de ópera pues más conocida y que más suena a todos, no solamente Exacto. a los Y que más conocen la pegadiza, ópera, podríamos decirlo, sino a la ¿verdad? gente, claro, incluso al que no ha ido nunca a la ópera le suena, ¿no? Y como, bueno, una de nuestras principales funciones, si no la principal, es precisamente fomentar la afición por la ópera, pues qué mejor que ofrecer Rigoletto. Uno de los logros más relevantes de Verdi, podríamos decir, Oliver. Yo creo que sí. Él mismo así lo reconocía, ¿no? Él después, a lo largo de su vida, acabó diciendo que efectivamente el Rigoletto era la ópera más perfecta que jamás había escrito. De hecho, un hombre tan metódico como él, que siempre revisaba una y otra vez, a lo largo de los años, una vez estrenadas, la volvía a revisar y volvía a cambiar cosas, Rigoletto la escribió y no la volvió a tocar jamás. O sea, no volvió a retocar nada. Para él era su mejor... su obra más redonda y, bueno, es una obra emblemática dentro de la carrera de Verdi porque marcó un antes y un después, digamos, en la historia de la ópera, ¿no? Sí, drama, pasión, venganza, amor filial. Yo creo que todo eso es lo que hace que una ópera
sea tan actual, ¿no? Está todo. Tenemos pues eso, celos, venganzas, amor y algunas cosas que no son tan actuales como la corrupción política. No, nada actual. Nada actual, No efectivamente. la conocemos, no nos suena. Son los grandes valores universales y es lo que hace que una obra perdure en el tiempo, ¿no? Eso sucedía en 1850 o 51 y sigue sucediendo hoy lo mismo, ¿no? Por eso yo creo que nos llega tan de cerca, ¿no? Porque todos sentimos dentro de nosotros todas esas sensaciones, ¿no? Entonces al final nos reconocemos dentro del drama. ¿Cómo va a ser este Rigoletto que vamos a ver en Baluarte? ¿Por qué se va a caracterizar? ¿Cómo ha sido la adaptación, la puesta en escena? Bueno, la puesta en escena es una puesta basada principalmente, yo creo que lo primero que viene a la cabeza para describirlo es hablar del elenco. Tenemos un elenco de primerísimo nivel internacional, ¿eh? Y esto, yo sé que siempre se dicen estas cosas, ¿no? De cada uno lo que estamos haciendo. Bueno, pero en este caso es cierto, o sea, no es topicazo, es cierto. Tenemos un elenco que es podríamos verlo en cualquiera de los grandes teatros del mundo. De hecho, bueno, pues todos ellos han pasado por los grandes, y pasan habitualmente, ¿no? Por los grandes Vamos a poner escenarios. nombres, ¿no? Aquiles Machado, ¿verdad? El tenor venezolano, por ejemplo. Aquiles Machado, Juan Jesús Rodríguez, que es ahora mismo pues, el barítono verdiano del momento. Tenemos a Scilla Cristiano, soprano italiana, Claudia Marchi, también mezzo soprano italiana, Luis Ottavio Faría, un gran bajo brasileño afincado en Nueva York, etcétera, etcétera. Luego tenemos una serie de personajes secundarios también importantísimos, que en su mayoría son navarros y que, vamos, dan una calidad también altísima. Luego el coro de Agao, dirigido por Íñigo Casalí, en este caso con 28 voces masculinas, el ballet de Almudena Lobón, que está fantástico también, y la Orquesta Sinfónica de Navarra, que está en un momento fantástico. Yo creo, como decía Oliver, el elenco, el reparto musical en general es fantástico. Sí, o sea, la respuesta del público, creo que estáis muy satisfechos, ¿no? Con prácticamente todo vendido. Pues sí, bueno, creo que queda alguna entrada suelta por ahí. Sí, o sea sí. Hay reventa. Todo llega. Ajá, sí. Pues sí. ¿Y cómo se vive la ópera, ¿no? En el ámbito universitario, María? ¿Cómo, bueno, os habéis unido de alguna manera con Agao para participar directamente del trabajo, de los ensayos, de la puesta en escena? ¿Cómo, no? Esa unión, de alguna manera. Yo creo que ha sido un descubrimiento para las residentes de los colegios mayores, bueno, nosotras también de dirección. Hace 3 años empezamos a tener relación con Agao y bueno, es siempre una respuesta muy positiva, porque cuando la gente universitaria, pues que quizá no están acostumbrados a ir a óperas, se involucran en la producción, bueno, descubren lo que es la música y descubren lo que es una ópera, que normalmente tampoco solemos tener la oportunidad de participar tan activamente. Entonces, tenemos una respuesta muy buena. Todo el mundo quiere ir a verla, a participar. Muy bien. Bueno, un melodrama en tres actos que cuenta la historia de un jorobado, ¿no? Sí. Contamos un poquito la historia para quienes no estén cerca de esta ópera o del mundo de la ópera. Sí, bueno, pues al final efectivamente es la obra original, que es de Víctor Hugo, El rey se divierte. En este caso, el protagonista era el rey. Aquí cede el protagonismo a Rigoletto, ¿no? Un personaje, es el bufón de la corte, además deforme, jorobado, y que por un lado él tiene una tremenda envidia y un tremendo odio a todos los cortesanos, a todo lo que sucede en la corte, donde el duque de Mantua es un personaje absolutamente corrupto y libertino. Y entonces que se da una dualidad, que es que Rigoletto, el mismo que está sembrando ese veneno en la corte, tiene un tesoro que proteger, que es su hija, Gilda, ¿no? Y entonces la tiene bajo llave, escondida, no la deja salir precisamente para que no se contagie de ese veneno que él sembra, que está sembrando en la corte, ¿no? En la corte del duque de Mantua. A partir de ahí lo que pasa es que, bueno, pues como siempre estas cosas del destino, ¿no? Si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos, ¿no? Y al final lo que pasa es que todo ese veneno que él está sembrando se vuelve contra él, y bueno, pues el duque, que es, como hablábamos, es un libertino, se acaba encaprichando de Gilda, de su hija. Gilda se enamora de él, engañada, porque él, bueno, claro, con mucha más experiencia y recursos, le hace creer que es un estudiante. Ella se enamora locamente de él, y bueno, pues Rigoletto, una vez que ve mancillado el honor de su hija, pues promete venganza del duque, y hasta eso le sale mal, ¿no? No sé si desvelar el final, bueno, sí, ¿no? Porque todo el mundo lo sabe. Bueno, al final, pues efectivamente, cuando Gilda es una mujer tan pura, tan virtuosa, que sabiendo lo que hay y descubriendo quién es en realidad su enamorado, aún así es capaz de por amor,
entregar su vida para salvar al duque, ¿no? Es una historia maravillosa donde ella es una auténtica heroína, ¿no? Bueno, compuesta en 1851, perdón, pero actual en cuanto a los temas y los entresijos que ahí aparecen, ¿no? Eduardo, estáis creando realmente, bueno, escuela, ¿no? En Navarra, en Pamplona y en personas que también vienen de otras comunidades a ver vuestras producciones que son ya nuestras también, ¿no? ¿Cómo sentís de alguna manera al nuevo público? Como pueden ser muchas de las universitarias de los colegios mayores a los que representa nuestra invitada. ¿Cómo sentís a ese nuevo público en Navarra? Bueno, todo lo que hacemos va encaminado realmente a crear nuevos públicos. La puesta en escena, en este caso de Gustavo Moral, es muy imaginativa, hija de nuestro tiempo, es decir, hay pocos elementos escénicos, pero muy bien utilizados, y todo va encaminado a esto, ¿no? A crear nuevos públicos, a que la gente joven se aficione, pero siempre con una calidad altísima para que el aficionado, que en este caso, pues en Navarra, pues, tenemos que decir que cada vez hay más, aparte de todos los socios de AGAO, pues está el gran público, ¿no? que cada vez es mayor, ¿no? Y de comunidades limítrofes que están viniendo a ver, por ejemplo, de Logroño creo que vienen dos autobuses en esta ocasión, y bueno, pues ya tenemos un nombre y la verdad es que da gusto ver como cada vez hay más aficionados. Claro, y Baluarte como escenario, ¿cómo lo veis, no? Habéis trabajado también en el Teatro Gayarre, ahora en Baluarte, ¿cómo veis el auditorio del Palacio? Fantástico, yo es la cuarta, quinta vez que estoy, creo, con ellos, con AGAO es la segunda vez, hicimos un juramento de Gaztambide hace unos años. Precioso. Y precioso, efectivamente, sí. Y no, es un escenario magnífico, ¿no? Bueno, muy moderno, muy preparado para la época y para poder llevar a cabo una ópera. Y la verdad es que estamos trabajando muy a gusto, muy a gusto. Yo creo que además es un buen sitio donde efectivamente ver ópera con una cabida, yo no recuerdo ahora mismo... unas 1.400 butacas. Claro, sí, que es... un foro importante, ¿no? Sí, es un aforo bastante importante, sí. O sea, que yo creo que es un escenario muy adecuado para acoger para albergar este Rigoletto. Y generando una cultura, bueno, más mayor también en este mundo de la ópera, al que hay que acercarse una primera vez, ¿no? También para ir conociendo más los entresijos, las formas, las maneras de interpretar, ¿no, Teresa? Sí, la verdad es que es una gozada porque, bueno, es todo un descubrimiento y también ahora que hemos estado trabajando dentro de la producción, también las residentes han tenido la oportunidad de conocer a la gente, pues a los miembros del coro de AGAO, a la gente que trabaja en Baluarte o que está en la producción, y se aprende muchísimo y descubres cómo también es una profesión muy atractiva, ¿no? Es increíble la ilusión que en la charla que estuvimos, ¿no? No recuerdo la cantidad, pero eran muchas las chicas y la verdad un interés tremendo, ¿no? En todo lo que íbamos hablando, contando la historia y la verdad fue una experiencia muy bonita. Perfecto. Está claro que si descubres la ópera te gusta, ¿no? Pero hay que ir esa primera vez para descubrirla. Efectivamente. Bueno, pues ahí tenemos esa oportunidad. Quedan pocas entradas, pero todavía a través de los cauces habituales, ¿verdad? De la página web de Baluarte podéis haceros con una entrada y disfrutar de esta obra maravillosa, ¿no? En el Palacio de Congresos. Eduardo Solano, muchas gracias por acompañarnos. Trabajo importante el que estáis llevando a cabo, de verdad. Gracias también a ti, a vosotros. Bueno, además creo que tenemos que contar una buena noticia de Oliver que no nos ha contado, ¿no? Bueno, recientemente nombrado director titular del Teatro La Zarzuela, uno de los teatros más importantes de España y ahora mismo pues un puesto importantísimo, así que le damos la enhorabuena. Desde luego que sí. Muchas gracias. Oye, un placer además enorme estrenar esa condición precisamente aquí en Pamplona con este Rigoletto, ¿no? Pues me alegro muchísimo y ojalá sea un éxito total y que lo disfrutéis o disfrutemos todos, ¿de acuerdo? Gracias, de verdad. Hacemos una pausa después de hablar de ópera, de Rigoletto de Verdi y luego hablamos de cine con nuestro crítico Fermín Martínez. Entre otros estrenos, ya saben, Más apellidos catalanes, una de las comedias esperadas en nuestro país.